¿Qué tal, hermanos? Un gusto saludarles nuevamente en este día domingo, que es el día del Señor. Agradecemos al Dios Todopoderoso por la bendición de poder compartir la palabra del Señor, de poder al menos vernos de esta manera, tener una comunicación. Y seguimos orando, clamando al Señor que Él nos saque adelante en medio de todo esto. Y hemos visto de todas maneras la protección y provisión de Dios. Y hoy les invito para que vayamos a la palabra de Dios. Estamos en el libro de Job, recordemos, y pues ya nuestros hermanos compartieron del capítulo 40, que es donde está la esencia de lo que queremos analizar hoy, donde Dios está hablando con Job y le exige a Job, le dice a Job, le reta, que es una de las palabras que utilizamos aquí, le reta a que se ciña y como hombre le responda. Pero todo empieza en el capítulo 38, que es cuando el Señor convence a Job de su ignorancia. Dios habla con claridad a Job. Ese es el título que le he dado a la reflexión de este día. Quiero leer del capítulo 38 los primeros versículos. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Permítanme utilizar inicialmente una anécdota, un ejemplo. Y es real. Los salmones son peces con una particularidad específica, pero que ni los científicos han podido aún descubrir por qué sucede esto. Ellos nacen en los ríos de agua dulce y al nacer comienzan a descender río abajo hasta llegar al mar, en donde durante un tiempo se están allí hasta llegar a ser adultos y permanecen alimentándose. Un día sienten que deben volver a su lugar de nacimiento para desovar y reproducirse. El camino hacia el río está lleno de dificultades, digámoslo así, el río materno, de peligros. Cuando llegan a la desembocadura del río, comienzan a escalar en grandes grupos. Así las aguas estén turbias, no importa todos los obstáculos que vean allí o que encuentren, si está muy caudaloso el río, ellos lo que tienen como misión es regresar al lugar de donde salieron sus padres. Durante el trayecto de ascensión por el río, tienen que ir sorteando los remolinos de agua, las rocas grandes, los osos y otros depredadores, los árboles que haya en la mitad del río, y todo contracorriente. Y es típico ver en los videos y en las fotografías como en los ríos con corriente fuerte los peces saltan y siguen hacia arriba. Esos son salmones. Así que una vez que consiguen remontar el río, llegan al área donde nacieron. Ahí siguen viviendo hasta completar la madurez y desovar. Una vez ya están preparados para reproducirse, la hembra nada hasta el fondo y allí empieza a construir nidos con grava, con piedritas, donde va a colocar sus huevos o ovas, que también se llaman. Mientras tanto, el macho aleja a los depredadores. La hembra construye nido tras nido y en cada uno deposita entre 500 y 1000 huevos. Y mientras finaliza la acción de cada nido, va construyendo el siguiente. Y en los días posteriores los cubre para protegerlo hasta que los dos adultos mueren. Hasta la fecha no se han encontrado evidencias del por qué hacen esto. Solamente se piensa que tienen ciertos receptores en el sistema nervioso que utilizan las condiciones ambientales en las que vivieron, dicen los que estudian, como recuerdo para volver allí a dar a luz las siguientes generaciones. Sobre esto,
que el hombre no logra entender acerca de la naturaleza. Y aún la ciencia, por más desarrollada que esté, hay muchas cosas que no logra comprender. Es acerca de esto que Dios interroga a Job en esta parte del final de nuestro estudio bíblico. Si recordamos, en capítulos anteriores, Job expresó su deseo de que Dios mismo le hablara. Tal vez pensaba que el Señor le daría una explicación del por qué tenía que sufrir tanto y pasar por tan difícil prueba. Job, recordemos, ha estado decepcionado de sus 3 amigos, quienes en lugar de ayudarle buscaron cómo hacerle sentir culpable. Pero luego aparece Eliú, y Brian nos compartió la semana pasada de este joven, quien, aunque también habló en varios discursos, expuso sus puntos de vista en cuanto a la soberanía y el poder de Dios sobre la vida de las personas, pero no estuvo acusando en demasía a Job. Pero en lo de hoy vemos cómo Job no se imaginaba que Dios le fuera a responder de esa manera. ¿De qué manera le respondió? En el versículo 38 dice claramente, versículo 1, respondió Jehová a Job desde un torbellino, desde una tormenta. Recordemos que Dios tiene muchas maneras de manifestarse. Dios puede hablar por un silbido apacible, Dios puede hablar de muchas maneras, como dice la propia Escritura. Pero en este caso el Señor permitió que se levantara una tormenta, un torbellino fuerte, y desde allí, mientras el viento y el zumbido eran fuertes, estuvo hablando a Job. Llama la atención, ¿verdad? Es algo impactante. Y Dios empieza a hablarle de la creación. El apóstol Pablo comenzó en el mismo punto cuando habló de la revelación de Dios a toda la humanidad en Romanos 1, 18 al 20. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible de la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Causa hoy en día tanta tristeza saber que aunque la propia naturaleza que Dios ha creado revela las maravillas y la sabiduría divinas, los seres humanos en general prefieren adorar a los astros, a las montañas, a los animales y a toda forma material que encierra lo que llamamos politeísmo. En el primer capítulo de Romanos, Pablo trata este tema planteando que los hombres prefieren adorar a las criaturas antes que al Creador. Y como Pablo dice en Romanos, la creación habla de Dios, de la persona que es Dios. La creación revela la grandeza de nuestro Dios. Él es el creador y sabe muchísimas cosas que el ser humano desconoce. En realidad, el ser humano llegó relativamente tarde al universo de Dios. Dios ya estaba porque Él ha sido siempre, Dios ya había creado todo. Sin embargo, queremos cuestionar al Creador. También habla que había alegría y júbilo en la creación, incluso antes de que el hombre fuese creado. Así que, en síntesis, el capítulo 38 nos habla allí de la fundación de las características de la tierra. Y Dios comienza a hablarle a Job acerca de esto. Si él estaba presente cuando la tierra se formó. Le habla de las estrellas y los hijos de Dios adorándole. De las complejidades de los océanos y del tiempo de la atmósfera, cómo es que se maneja. No es casualidad. Job no lo entendía, pero Dios sí, porque Él estaba detrás y frente a todo esto. Le habla en el capítulo 38 también de los misterios de la muerte. Le habla de la luz y las tinieblas, del propósito del clima y de los acontecimientos en el universo. Y preguntándole Dios, desafiándole Dios de alguna manera, le hace reflexionar a Job. Así que este capítulo 38 nos muestra al Dios eterno y creador omnipotente de todo lo que existe. Y Dios continúa hablando a Job. Y entre los versos 8 y 21
encontramos algunas preguntas y afirmaciones que enfatizan la grandeza, la inmensidad de la creación y el carácter finito de la sabiduría humana para comprender las dimensiones incalculables del universo y del funcionamiento de este. Del versículo 8, por ejemplo, dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? En el 12 dice: ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Versículo 22. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Aquí Dios simplemente estaba haciéndole comprender a Job que su creación superaba la comprensión del ser humano. Solo Dios la conoce. Versículo 31. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? Se está refiriendo el Señor a cuerpos celestiales, a planetas, a estrellas, a sistemas. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Recordemos que Job ha pasado por muchas tribulaciones, muchas dificultades, y en los 37 capítulos anteriores, él hace preguntas a Dios. Y quisiera que Dios le respondiera de alguna manera para sentir un poco de satisfacción, de tranquilidad. Nosotros no sabemos de estas estrellas y cuerpos celestiales que cita aquí. Bueno, los científicos. Hoy en día se ha desarrollado un poco la ciencia, aunque no lo conoce todo. Tenemos alguna vaga idea, pero parece que en ese tiempo estos hombres, Job y muchos en su tiempo, tenían más idea. Sin embargo, no lo conocían a fondo como Dios. La ciencia quiere negar a Dios. Mientras que lo que encontramos es que los científicos, a medida que descubren nuevas cosas, lo que hacen es avalar, reafirmar lo que la palabra de Dios ya ha dicho. Y vamos al capítulo 39, vamos a ir avanzando en los capítulos. Allí el Señor sigue hablando con Job, y a través de preguntas, a través de reflexión que le hace tener, habla de las cosas desconocidas sobre los animales creados. Quizás hoy en día, a través de los documentales, nosotros conocemos un poco más de los animales. En ese tiempo no tenían los detalles como hoy los tenemos, pero aún así hay desconocimiento de muchas cosas que suceden en el reino animal. Habla de las cualidades y gracia de los animales salvajes. ¿Quién los dotó así? Y habla de la diferencia entre los unos y los otros. En este capítulo 39 nos revela a Dios en la naturaleza. Recordemos que el Señor creó la naturaleza y después trajo al hombre. Creó los animales y después trajo al hombre. Y Él es el sustentador de su creación. Él es el que da de comer, da protección a los animales salvajes. Esta es, pues, la revelación del Dios eterno por medio de la creación en el presente. Versículo 1 dice: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Has mirado tú cuando las ciervas están pariendo? Él no sabía. Quizás hoy en día a través de los videos podemos conocer un poco y nada más. Pero Dios conoce en detalle los animalitos, su creación, cómo se desarrollan las plantas, cómo los animales que no logramos ver viven, conviven y son protegidos y se alimentan. Dios es el Dios de la naturaleza. Y las cosas suceden hoy en el mundo de la naturaleza porque Dios permite que pasen así. Sin Dios, la naturaleza estaría muerta. Nada ocurriría. No habría primavera ni verano, no habría otoño ni invierno, no habrían tormentas, tampoco habría ninguna clase de movimiento en el universo. Todo llegaría a paralizarse si no hubiera un creador y sustentador.
Eso es lo que Dios le está explicando a Job. Él estaba revelando su grandeza. Y solo como ejemplo, veamos un par de preguntas más que Dios hace en este capítulo. Versículo 10 del capítulo 39 de Job. ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? Luego en el 13, ¿diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Y llegamos al capítulo 40. Dios sigue hablando con Job. Es lo que nos compartieron antes de iniciar esta reflexión los hermanos en la lectura bíblica. Dice, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Qué interesante que Job reconoce su incapacidad, su insuficiencia, su falta de conocimiento en cuanto a lo grande y maravilloso que Dios. Aunque recordemos en el primer capítulo, era un hombre justo, honraba a Dios, ofrecía sacrificio, temeroso de Dios, pero no lo conocía. Por eso es que él en alguna parte llega a decir, había oído solo de ti, te conocía de esa manera, pero ahora mis ojos te ven. En este capítulo 40 el Señor reta a Job que le dé respuesta a cada pregunta. Job necesitaba admitir su debilidad, su inferioridad, su incapacidad para conocer algo de la mente infinita de Dios. Tenía que reconocer que la sabiduría de Dios es superior. Y hoy en día muchas personas tienen un concepto tan pobre, tan vago de lo que es Dios, cuando Dios es tan grande, tan alto, tan inmenso, que no logramos comprenderlo. Por eso hay que conocerlo, hay que acercarse a Él, hay que humillarse ante Él. El control soberano de Dios de todo es muy completo. Y todo sucede porque Él lo está dirigiendo. Esto era lo que Job necesitaba saber. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? Dice el versículo 2. El que disputa con Dios responda a esto. ¿Estaba acaso Job en una posición como para darle a Dios una lección? En realidad, Job había estado intentando instruir a Dios. Había estado tratando de decirle algo a Dios y no estaba en posición de hacerlo porque no tenía el conocimiento. Y ningún ser humano podrá conocer a Dios mientras esté en su condición pecaminosa. Pero un día, cuando estemos en la presencia de Dios, en el cielo, podremos conocer muchas de las cosas de nuestro divino Padre. Qué lindo es eso. Dios quería una respuesta por parte de Job. Versículo 13. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Job reconoce que no debería haber pensado que había injusticia de parte de Dios, de modo que quedó reducido al silencio. Recordemos que la palabra dice que con nada ofendió Job a Dios, pero tenía una actitud de conocer más allá, o creía más bien que conocía más allá de lo que en verdad sabía, conocía a Dios, y por eso quería que Dios se le revelara y le hablara. Job dijo, debería haberme quedado callado, ahora veo que soy vil. Solo los humildes reconocen sus errores y su condición. Era el mismo hombre que dijo que mantendría su integridad a pesar de lo que ocurriera en los primeros capítulos. Era el hombre que declaró que él era justo y que por tanto tenía que haber
algún error en el proceder de Dios para haber permitido que eso le ocurriera a él? Y este mismo hombre está reconociendo ahora que él era un infame. Versículo 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. Dios toma como la postura o la posición del hombre, del ser humano, para enseñar a Job y enseñarnos a nosotros lo que él es como Dios. Dios responde a Job reprendiéndole sobre las diferentes interrogantes que había planteado al Altísimo y Soberano Señor. Y le dice que si realmente pensaba que él sabía mejor que el Creador lo que convenía, entonces debería asumir el papel de Dios. Es lo que le está dando a entender el Señor. Él tiene toda la autoridad. Él es soberano. Recordemos que nosotros somos la creación y Él es el creador. En el capítulo 41, Dios continúa explicando a Job cómo el creador tiene poder y autoridad aún sobre los grandes monstruos que hoy ya no existen y los terribles y fieros seres animales. Vamos al capítulo 41, que es una continuación del 40, versículo 4. Hará pacto contigo, quizás desde el 1. ¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? ¿Multiplicará él ruegos para contigo? ¿Te hablará él lisonjas? ¿Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo? El leviatán. Dos monstruos de los que en su tiempo existían. Dice, hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. ¿Acaso este ser monstruoso necesitará hacer un convenio contigo, Job? ¿Acaso puedes controlarlo?, le pregunta Dios. Los seres humanos llegamos a creernos tanta cosa, a creernos muy importantes y valientes delante del Creador. Esto se llama orgullo y prepotencia. Y al final salimos avergonzados, como dice Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Versículo 10. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Esta es la pregunta fundamental en cuanto a la pretensión de Job de juzgar a Dios en su accionar, cuando llegamos ya a la conclusión de nuestra reflexión de hoy. Y el Señor habla en el capítulo 41 de estos dos monstruos, el uno marino, el otro terrestre, el Behemoth y el Leviatán. Nadie tiene una idea clara de cómo serían. Pero si Dios creó los animales y los científicos descubren restos de grandes mamuts y de dinosaurios y todo así, Dios creó todo eso, solo que hoy en día no existe. Y el Behemoth y el Leviatán estaban en los días de Job. Recordemos que el libro de Job es el más antiguo de toda la Biblia, el texto original más antiguo de toda la Biblia. Dios creó estos seres, estas asombrosas criaturas, y su poder es infinitamente mayor al de ellas. Y el Señor utiliza dos animales, dos monstruos, dos seres terribles que el hombre no podía acercárseles
para dar a entender a Job que si él no tiene ningún tipo de autoridad, ningún poder sobre estos animales, ¿cómo está desafiando al Dios eterno creador de todo? Pero Dios sí tiene la autoridad sobre estos seres. Por ser creador, su poder es infinitamente mayor al de estas criaturas. Por eso Él tiene la dirección de la raza humana, de la sociedad, y lo que estamos viviendo en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de crisis económica, de desafío social, en este tiempo tan difícil, Dios tiene el control de todo. Y lo que Dios le dice a Job es que si él no podía mantenerse firme frente a estas criaturas, entonces, ¿qué hacía contendiendo con Dios? Mejor le sería luchar contra un dinosaurio o un tiburón. Y las últimas palabras del capítulo son muy significativas. Si va conmigo a la última línea del capítulo 41 de Job, verso 34. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Esta frase, es rey sobre todos los soberbios. Allí está la aplicación que Dios hizo y que es para nosotros también. Si hay orgullo y soberbia en nuestros corazones, entonces pertenecemos al rey de los soberbios. No debemos contender con Dios, no sea que pasemos por soberbios pecando contra Él. Al contrario, busquemos ser humildes, soportando las pruebas en mansedumbre y con humildad de corazón. Lo importante aquí fue que Job aprendió la lección. Job entendió la manera como Dios, a través de preguntas y de reflexiones, le hizo entender que él estaba por encima de los problemas, las dificultades que Job pudiera estar viviendo. Que él era el dueño de la naturaleza, que él era el creador, que él tenía y tiene dominio sobre los astros, que él tiene dominio sobre los planetas, que él tiene dominio sobre todos los seres creados, sobre los sistemas de naciones, sobre el oro y la plata, sobre las dificultades, sobre todo el Dios eterno tiene el control. Qué lindo que Job dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te puedo responder, Señor? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Sencillez, humildad de Job. Y esto le trajo un cambio a la situación que estaba viviendo. Y es lo que vamos a ver con la ayuda del Señor en la próxima y última reflexión o lección del libro de Job. Busquemos ser humildes. Aprendamos a soportar las pruebas en Dios, echando nuestra ansiedad sobre Jesucristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Con mansedumbre, con humildad, con sencillez de corazón, como dice la palabra. Una vez más, quisiera que leamos Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Que el Señor nos ayude a reconocer nuestra actitud si hemos desafiado a Dios, si no hemos honrado al Dios eterno y hemos pretendido querer saber igual o más que Él. Recuerde que con la soberbia viene la deshonra, pero el Señor exalta al que es humilde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Dios del cielo, por el tiempo que hemos tenido de reflexión. Padre, te pedimos perdón. Quizá muchas veces, Señor, en nuestro corazón o de manera verbal o en comentarios con otras personas, nos mostramos inconformes con lo que tú eres o con las cosas que permites que pasen. Y quizás en vez de soportar la prueba, Señor, la dificultad, tomados de la mano de Jesucristo,
Nos llenamos, Señor, de enojo, de rencor, de insatisfacción. Te pedimos perdón, Señor. Y nos humillamos ante ti reconociendo que tú eres soberano, que tú eres el Rey y Señor, que tú eres el Creador y nosotros, Señor, somos tu creación. Gracias por amarnos y gracias por permitirnos, Señor, conocerte y acercarnos a ti mediante Cristo Jesús, el Salvador de nuestras vidas. Y Señor, te ponemos en tus manos la semana que empezamos. Ayúdanos, Señor Dios, a ser humildes, sencillos, a honrarte en todo y a compartir con otras personas las bondades del Dios Todopoderoso, soberano sobre su creación, pero que se ha acercado a nosotros con la salvación que Cristo hizo al morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.